Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta semana? Bueno, primero quiero aclarar un asunto y que quede bien establecido. Mm, por ahí algunos de sus compañeros, no necesariamente del grupo, probablemente sí, no lo sé, pero de todos los grupos que doy física, algunos de sus compañeros me enviaron mensajes que no referentes a cómo poner la notación científica en la plataforma. Y es un poquito frustrante esa situación porque eso lo expliqué en la reunión del lunes pasado. Uno de los puntos fue precisamente cómo debían ustedes de colocar en plataforma lo que es la notación científica. Y sin embargo bueno, no muchos, algunos de los compañeros me preguntaron, eh, inclusive ayer todavía en la noche, preguntándome cómo ponerle, cómo hacerle, yo hice esto, es que no se puede. Eso implica que no están revisando el material que tienen en plataforma y no están revisando el material que tienen en la lista de reproducción. Y eso pues va a implicar que ustedes no aprendan lo que tienen que aprender. Entonces sí quiero ser muy claro en este momento. Si ustedes piensan que yo les voy a dar prórrogas y prórrogas y prórrogas para que entreguen los trabajos porque se les ocurra cualquier excusa posible, porque faltan 5 minutos para que se cierre la entrega del trabajo y ya no les va a alcanzar y me inventen las historias que quieran o aunque sean reales, pues quiere decir que ustedes no están haciendo el trabajo en tiempo. Entonces les voy a pedir que primero eh, analicen todo lo que se les está proporcionando de material en plataforma, todo lo que se les está poniendo de material en listas de reproducción de YouTube. Y ya después de revisar todo eso, si no entienden, bueno, pues sí pregúntenme todo lo que ustedes quieran y con gusto los voy a apoyar. Pero sí me frustra ese hecho, ¿no? De que ni siquiera se toman la molestia de abrir un video de una reunión donde se explicó cómo hacer, en este caso, la situación de la notación científica. Y a la mera hora me están preguntando porque ya tienen el agua en el cuello. Entonces, este, recuerden que la obligación de aprender es de ustedes, no mía. Es decir, y a quien le va a servir que ustedes aprendan en la vida es a ustedes, no a mí. A mí no me sirve si aprendes o no aprendes. Te va a servir a ti. Entonces, más vale que tomen conciencia de esa situación y que se pongan a trabajar y que se den cuenta que yo no soy muy flexible en este tipo de situaciones. Exijo lo que debo de exigir para que ustedes aprendan. Perdón, y si están acostumbrados a que los maestros les den prórrogas y les reciban cuando ustedes quieran, como ustedes quieran, pues yo no, ¿sí? Yo no soy de ese tipo y va a ser muy difícil que yo les dé prórroga salvo alguna situación extraordinaria. Así es que, por favor, hacer los trabajos en tiempo, entregarlos en tiempo y forma y no estar tratando de entregarlos 5 minutos antes de que la plataforma vaya a cerrar. Porque si no, se van a meter en muchas broncas y no les voy a permitir, ¿sí? Entonces, que quede muy claro, ¿sí? Soy muy exigente en ese sentido. La plataforma cierra y cerró. Salvo alguna situación extraordinaria que yo evaluaré y decidiré, puedo darles alguna prórroga para que entreguen. Y si no, ni modo, ya no entregaron ese trabajo, esa tarea o ese examen. Así es que por favor, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, ustedes el suyo, yo el mío, ¿sí? Ustedes les corresponde revisar todo ese material que tienen en plataforma y a mí me corresponde apoyarlos para que aprendan y buscarles más material o crearles material para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a ver qué es lo que pasa con esta semana. Por ejemplo, aquí está en la lista de reproducción. Vamos a regresarnos aquí. Aquí en la lista de reproducción, donde está física 1, aquí está. ¿Sí? Y en esta reunión que aparece aquí, aquí está explicado eso de la notación científica.
Sí, cuando son reuniones como la que tenemos hoy y las que vamos a tener todos los lunes de este semestre o casi todos, el video empieza así: física uno, cuarto E, en el caso de ustedes, el año 2021, el mes 02, el día. Entonces esto quiere decir que la grabación es del día 22 de febrero de 2021 y la hora a las 13 horas comenzó la reunión. En esta reunión ahí viene explicado la notación científica. Entonces, bueno, para poder estar conscientes de eso. Ahora ya Profe, vista, disculpe. perdón, sí, dígame. El examen se cierra hoy a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, señor, así es, Gracias. de nada. Ahora, ¿qué corresponde para esta semana? Bien, en esta semana vamos a ver lo que es la suma de vectores, ¿sí? Aquí en la plataforma ustedes tienen los métodos gráficos. Estos métodos, véanlos, analícenlos, revísenlos, porque son importantes. Probablemente se los puedan preguntar en un examen de admisión, o les sirvan cuando ya empiecen a ver vectores en la universidad, aquellos que vayan a estudiar en la universidad. Nosotros nos vamos a dedicar a la suma de vectores por el método analítico, ¿sí? Y entonces vamos a revisar cómo funciona esto. Para tener suma de vectores por método analítico, necesito descomponer primero el vector en sus partes x, y, lo que se conoce como componentes rectangulares. Para poder hacer eso necesito dos cosas del vector. Uno, el valor, cuánto vale el vector. Y segundo, cuál es la dirección y sentido. En este caso, si recordamos la semana pasada, vimos rápidamente que la dirección y sentido las da un ángulo. Este ángulo, cuando se mide a partir del semieje positivo de las X y en contra de las manecillas del reloj, se llama argumento. Entonces, si yo tengo el argumento del vector y tengo el valor del vector, puedo calcular sus componentes rectangulares de forma numérica. Recordemos que el vector tiene el valor, que se llama módulo también, la unidad. En física necesitamos las unidades para saber de qué fenómeno físico estamos hablando, la dirección y el sentido. La dirección y el sentido nos las da este ángulo, ¿sí? Entonces, medido a partir del semieje positivo de las X y en contra de las manecillas del reloj, se llama argumento. Si tú lo mides a partir de Y, es un ángulo, no es argumento. Si tú lo mides a partir de X, te voy a poner con ejemplo. Si tú lo mides a partir de X, este ángulo que está aquí pequeño, ¿sí?, no es el argumento. Sí te puede servir para sacar los componentes rectangulares, pero no es el argumento. Ahora, ¿cómo voy a obtener esos componentes rectangulares? ¿Cómo voy a obtener la parte del vector que trabaja en X y la parte del vector que trabaja en Y? ¿Sí? Para eso necesito funciones trigonométricas. Si nos fijamos, se forma un triángulo rectángulo con el vector, el componente cuadrangular de Y el componente cuadrangular de X. Aquí formamos un triángulo rectángulo. Entonces, si yo trabajo con la función de coseno de este ángulo, yo estoy relacionando fx, coseno, cateto adyacente, entre hipotenusa, fx entre f. Si yo despejo de aquí fx, me queda que el componente en x será igual al valor del vector por el coseno del ángulo, medido a partir del eje x. Solo medido a partir del eje x. En el caso del componente rectangular en y, sería la función seno, cateto adyacente, fy, entre hipotenusa f. Por lo tanto, si yo despejo fy, me queda que fy es igual al valor del vector por el seno del ángulo, ¿sí? Te vuelvo a remarcar, el ángulo debe estar medido a partir del eje de las x, no a partir del eje de las y. ¿Okay? Entonces, ya que nosotros podemos descomponer con estas dos formulitas nuestros vectores en sus componentes rectangulares, tanto en x como y, yo puedo proceder a la suma. Sin embargo, habrá ocasiones en que el componente x sea positivo y habrá ocasiones en que sea negativo. Lo mismo pasa con el componente en y. ¿Cómo es que sucede esto? Pues eso depende del cuadrante
en el que se encuentre en el plano cartesiano. De 0 a 90 grados, y recuerden que siempre medimos a partir del semieje positivo de las X y en contra de manecillas del reloj, de 0 a 90, cuadrante 1. De 90 a 180, cuadrante 2. De 180 a 270, cuadrante 3. Y de 270 a 360 grados tenemos el cuadrante 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí son los signos que van a tener nuestros componentes. En el cuadrante 1, ambos son positivos, tanto el componente X como el componente Y positivos. En el cuadrante 2, el componente en X es negativo y en Y es positivo. Cuadrante 2. En el cuadrante 3, ambos componentes son negativos, tanto el X como el Y. Y finalmente en el cuadrante 4, el componente en X es positivo, pero el componente en Y es negativo. ¿Sí? ¿Por qué en el cuadrante 2 las X son negativas? Porque las estamos midiendo hacia la izquierda. Y recuerda que del origen a la derecha las X son positivas, del origen a la izquierda son negativas. En el caso del eje Y, del origen hacia arriba positivas, del origen hacia abajo negativas. Por eso nos dan estos signos. Y estos son muy importantes porque debemos de respetar dichos signos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer la suma? Aquí está un ejemplo. Tengo 4 vectores, están en rojo. El primer vector F1 tiene un módulo de 6 newtons, es decir, están diciéndome que se trata de una fuerza. Entonces F1 son 6 newtons con un argumento de 25 grados. F2 tiene un módulo de 3 newtons con un argumento de 90 grados. F3 tiene un módulo de 7 newtons con un argumento de 125 grados. Y finalmente F4 tiene un módulo de 5 newtons con un argumento de 230 grados. Entonces nos están dando los argumentos de los 4. No siempre va a suceder así. Después les voy a hacer unos ejemplos más adelante. ¿Cómo le voy a hacer con F1? Bueno, pues voy a multiplicar 6, que es el valor del módulo, por el coseno de 25 grados. Aquí está, y este es el resultado. Positivo. Luego, 6 por el seno de 25 grados, y aquí está, también positivo. Positivo, positivo, porque estamos en el cuadrante 1. Pasamos al vector 2. F2 tiene 90 grados de argumento. Entonces, aquí dice, no tiene componente en X, X es igual a 0. Bueno, su componente vale 0, no es que no lo tenga como tal. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? Pues de multiplicar 3, que es el módulo, por el coseno de 90. Coseno de 90, aquí. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué me da 0? Porque el coseno de 90 es igual a 0. Cuando yo saco el componente en Y, es el valor de 3 newtons, que es el módulo de F2, y lo multiplico por el seno de 90. El seno de 90 vale 1. Entonces 3 por 1 me da 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el vector cae en alguno de los semiejes, como en este caso en el Y positivo, todo el valor del vector va a quedar en Y, en este caso. Y aquí nos lo da las operaciones. Si te queda sobre el semieje positivo de las X, todo el valor del vector va a estar en X positivo y en Y no va a tener valor. Si te queda en el semieje negativo de las X, todo el valor del vector va a estar en X negativo y en Y no va a tener. Y si el vector te queda exactamente sobre el semieje negativo de las Y, en X no vas a tener valor y en Y vas a tener todo el valor del vector pero negativo. Son 4 casos especiales: a 90, a 180, a 270 y a 360 o 0. ¿Sí? En este caso quedó a 90. Por eso todo el valor del vector se va al eje Y. Con el vector 3,
está en el segundo cuadrante, lo cual me indica que las x deben ser negativas y las y positivas. Cuando hacemos la multiplicación de 7 newtons por el coseno de 125, el coseno de 125 es negativo y por lo tanto el componente en x es negativo, y aquí lo aparece. En el caso de y, el seno de 125 es positivo y por eso nos da positivo en y, lo cual concuerda con nuestro cuadrante. Con el caso 4, ¿sí? Estamos en tercer cuadrante, debe ser negativo negativo. Por lo tanto, si yo multiplico los 5 newtons del módulo por el coseno de 230, resulta que ese coseno es negativo y por lo tanto me da un valor negativo en x. Si yo multiplico los 5 newtons por el seno de 230, también el seno es negativo y también me va a dar un valor de componente negativo, lo cual es correcto porque estoy en el cuadrante 3. Si tuviese un vector en el cuadrante 4, las x me tendrían que dar positivas y las y me tendrían que dar negativas. ¿Okay? Así ya los descompusimos y estamos de acuerdo con los signos. Ahora, ¿qué falta? Pues hacer la suma en sí. Y esto es tan simple como sumar todas las x. Entonces, 5.437 más 0 más menos 4.014, hay que respetar el signo, más menos 3.213. ¿Sí? Este más menos 4014 y más menos 3213 se traducen como una resta. Entonces quedaríamos 5.437 más 0 menos 4.014 menos 3.213. Y el resultado de eso es este que está acá abajo, menos 1.79, menos. ¿Vale? Para las y lo mismo, se suman las y. 2.535 más 3 más 5.733 menos 3.83 y el resultado está acá, 7.438. Ya tengo cuánto vale la suma en x y la suma en y esto me va a servir para indicarme dónde va a quedar el vector resultante o el vector que consiste en la suma de los 4 vectores que tengo ahí. Ese vector resultante o vector de la suma va a estar x negativo, y positivo y corresponde al cuadrante 2, x negativo, y positivo. Entonces en este cuadrante vamos a encontrar el vector suma o vector resultante. ¿Cómo encuentro el valor del vector resultante? Pues bien fácil, teorema de Pitágoras. Recuerden que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos, donde la suma de x al cuadrado más la suma de y al cuadrado corresponde a esa suma de catetos y le sacamos raíz cuadrada. Recuerden, los catetos van al cuadrado. Aquí están las operaciones y encontramos un vector resultante o vector suma de 7.650 newtons. Ese es su módulo. Ya que tengo esto, necesito saber cuál es la dirección y sentido. Y esto lo sacamos por medio de la tangente del ángulo. Ahora, esa tangente del ángulo siempre va a ser medido el ángulo a partir del eje X. ¿Sí? En este caso, si se fijan, el vector resultante quedó en el cuadrante 2. Por lo tanto, el ángulo que vamos a obtener aquí viene de este semieje negativo hacia el vector. Siempre va de X al vector. ¿Sí? Entonces, la tangente es FY entre FX. FY, que es la suma, 7.438, entre FX, la suma, menos 1.79. Respetamos el signo y nos da menos 4.155. Ese es el valor de la tangente. Como yo quiero el ángulo, ¿sí? Ocupo una función que está en su calculadora que se llama tangente a la menos 1. En realidad se llama arco tangente, pero así se manifiesta como tangente a la menos 1. Cuando yo saco tangente a la menos 1 de este resultado, menos 4.155, me va a dar el ángulo en grados que corresponde a esta tangente. Entonces, el ángulo de la tangente de 4.155 negativos es 76 grados, redondeando. Entonces quiere decir que de aquí
del semieje negativo a donde está el vector hay 76 grados. Pero este no es el argumento porque estoy midiendo desde el eje desde el semieje negativo de las X. Y acuérdate que el argumento se mide desde el semieje positivo y en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este es un ángulo con respecto al eje X, pero no es el argumento. Si yo quiero el argumento, a 180 grados le quito el ángulo que encontré, que son 76, y entonces me queda este ángulo de 104 grados, el cual es el argumento del vector suma o vector resultante. Bien, les voy a hacer otro video y lo voy a subir ahí a YouTube, donde voy a resolver algunos sistemas de vectores, algunas sumas, para que ustedes vayan viendo qué es lo que sucede. El único cuadrante donde el argumento y el ángulo que calculas coinciden es en el cuadrante 1. Cuando tú calcules el ángulo con esto, en el cuadrante 1, ese mismo ángulo es el argumento, pero en las demás ya no lo es. En el cuadrante 2, 3 y 4 hay que calcular los argumentos en base al ángulo que encuentras. Por ejemplo, aquí encontraste el ángulo de aquí a acá. Si tu vector está en el cuadrante 3, vas a encontrar el ángulo desde las X negativas hacia el vector. Si estás en el cuadrante 4, vas a encontrar el ángulo desde las X positivas hacia el vector, pero no en contra de las manecillas del reloj, sino a favor. Entonces, habrá que calcular el argumento. Ya en los problemas que les resuelva, les voy a poner uno de cada uno de estos, o igual uno de cada uno de los 4 cuadrantes para que sepan cómo encontrar el argumento. ¿Vale? Esto es lo que tienen que hacer de tarea. Aquí está. Esta tarea cierra el viernes, si mal no recuerdo. Cierra el próximo viernes. Sí, aquí está. Es un examen, pues. Es una tarea en forma de examen. Abre mañana a las 2:46 de la mañana y cierra el viernes a las 10 de la noche. Tienen todo ese tiempo para resolverlo. ¿Sí? Profe, Sí. Dígame. esta clase también la va a subir a YouTube para Sí. ver bien todo lo que explicó. Ah, Quisiera darle un repaso. Así es. Todas estas clases las grabo y las subo a YouTube. Ahí están. Para que ustedes las repasen cuantas veces quieran, ¿eh? Todas. Ya si hay alguna que se dañe o se corrompa el archivo, pues yo les diré. Y en ese caso, pues ya me preguntan por Messenger. Pero todas estas se graban y se suben a YouTube. ¿Vale? Ahí a la lista de reproducción. Nada más busquen la que diga Física 1 cuarto E 2021. En este caso sería 0301. 03 el mes, 01 el día. ¿Vale? Entonces, Vale, profe, gracias. de nada. Aquí ya está el archivo, ya lo pueden descargar para que empiecen a resolver esta suma de vectores y ya cuando ustedes crean pertinente se meten y resuelven el examen en plataforma. ¿Sí? Por favor, no se metan 5 minutos antes de que cierre porque no les va a alcanzar y van a andar a la carrera, pero ustedes sabrán. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos para esta semana. Sin embargo, tengo que explicarles algunas cosas. No siempre te van a dar el argumento en los vectores, ¿eh? Entonces déjame explicarte qué puede suceder. Y para eso nos pasamos a la pizarra electrónica para que ustedes puedan ver qué está sucediendo, ¿sale? ¿Qué sucede con esto? Va a haber ocasiones, chicos, en que te pongan un vector como este que está aquí en negro, ¿sí? Y te digan que el ángulo es de 25 grados, ¿sí? ¿Cuál ángulo de 25 grados? ¿Sí? Te van a dar este ángulo de aquí a acá. No te están dando este ya lo calculamos. Te están dando este de 25. Si te fijas, este ángulo no es el argumento. Sí parte del eje de las X, pero parte del semieje negativo. Y va a favor de las manecillas, cuando el argumento debe partir del semieje positivo y en contra de las manecillas. ¿Vale? ¿Puedo utilizar este ángulo de 25 grados que ves aquí para calcular el valor de Vx? Sí. ¿Sí? Aquí te pongo que no, porque tenemos que considerar los signos. ¿Sí? Pero numéricamente sí lo puedes calcular. ¿Por qué? Te voy a pedir que luego hagas las operaciones
de esta cosa y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Déjame nada más quitarle este negativo. Chispas, no quiere, qué raro. A ver. Ahí va, ¿sale? Ahora sí. Cuando tú calculas 10, que es el valor del vector, por el coseno de 25 grados, que es este de aquí, vas a encontrar el resultado de 9.063 numéricamente unidades, porque son las unidades que tengo, ¿sale? Pero va a estar positivo, cuando en realidad por el cuadrante debe ser negativo. Entonces, si tú usas este ángulo de 25, que no es el argumento, tú tienes que verificar qué signo le corresponde. Y si nos fijamos, tiene que ser negativo. Entonces, tú le pones aquí que este es negativo. Tú se lo pones porque no te lo va a dar la operación, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si yo calculo el argumento? Bueno, si nos fijamos aquí, esto mide 180, que es el eje X, del positivo al negativo, en semiejes. 180 menos 25 me da 155. Este sí es el argumento porque cumple con lo que decimos para él. Si tú haces la operación de 10 por coseno de 155, te va a dar este resultado directo, ya con signo. Cuando usamos el argumento para calcular los componentes de un vector, nos va a dar los valores y los signos automáticamente. Ya no tengo que ver esta tablita a ver en cuál cuadrante estoy, sino que automáticamente me da el signo cuando uso el argumento. Si yo no uso el argumento, yo tengo que buscar qué signo tiene y ponérselo, porque si no voy a cometer un error. ¿Sí? Que quede clara esta parte. Entonces, no siempre te van a dar el argumento, te pueden dar el complemento del argumento con respecto a algún eje. ¿Sale? Como en este caso este de 25, y tú sacas el argumento y ya te va a dar los signos. O calculas con el de 25, pero te vienes aquí, encuentras el cuadrante y debes de poner los signos que corresponden. Si este vector estuviera en el 3, pues tendrían que ser x negativo, y negativos. ¿Sale? Entonces, esa es una de las cosas que debes de tener, con las que debes de tener cuidado. Otra de las cosas con las que debes de tener cuidado es esto de aquí. ¿Qué pasa si te dan el ángulo pero no con respecto al eje X? Te lo dan con respecto al eje Y. Si te fijas, 15 grados están con respecto al eje Y. Yo ya no puedo utilizar esta cosa de aquí, que dice que Vx es igual a V coseno de 15. Yo no puedo utilizar esto porque está mal, porque el ángulo no está con respecto al eje X. ¿Sí? Para que esto funcione, coseno para las X y seno para las Y, necesita estar el ángulo medido a partir del eje X. ¿Sale? ¿Vamos? Entonces, este de plano con 15 grados no me sirve. ¿Qué me puede servir? Encontrar el complementario. Si aquí hay 15, aquí hay 75. ¿Estamos de acuerdo? Luego, acá tengo un error, déjenme lo corrijo. A ver, aquí no son 345, son 285. Aquí son 285 grados, ¿vale? Entonces yo puedo sacar el complementario medido con X. Ya sé que aquí hay 75 grados medido con X. No es el argumento este de amarillo porque voy a favor de las manecillas del reloj, cosa que no debo de hacer. ¿Sí? Y también puedo sacar el argumento, que es todo este que está en verde. ¿Cómo le hago? Pues si tengo aquí 90, 180, 270, a 270 le sumo 15 y me va a dar 285, que es el argumento. ¿Sí? Ahora sí ya puedo calcular mis componentes x, y. En este caso la x me va a dar positivo, porque estamos en el
semieje positivo, a la derecha. Entonces puedo calcularlo con el vector por el coseno de 75, ¿sí? Y puedo calcularlo con el vector por el coseno de 285. Me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Aquí, en el caso de y, que va a ser v por el, por el seno de 75 grados y vy por el seno de 285 grados. Ambos están bien, ¿eh? Ambos están bien. ¿Qué debo de tener cuidado en el de 75? ¿Sí? En el de 75 debo ser cuidadoso con el signo, ¿sale? Porque estoy utilizando un ángulo que no es el argumento. Sí está referenciado con el eje X, pero no es el argumento. Entonces debo ser cuidadoso con el signo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizo estos 75, yo tengo forzosamente que ir a ver en qué cuadrante me queda. Y si te fijas, en el cuadrante 4 la y debe ser negativa. Entonces aquí el resultado que me dé, que me va a dar positivo, le tengo que poner yo manualmente que es negativo, ¿sí? Porque no estoy utilizando el argumento. Sin embargo, en el último, v seno de 285, aquí, perdón, aquí sí me va a dar el signo automáticamente. Esta operación automáticamente me va a poner ese signo negativo. Entonces, es muy bueno trabajar con el argumento de los vectores porque ya te da los signos. Si no trabajas con el argumento de los vectores, puedes trabajar con el ángulo directo medido, pero a partir del eje X. Del eje Y nada. A partir del eje X. Si te dan el del eje Y, encuentra el componente complementario en X y lo usas. Pero si usas solamente el componente en X, que no es el argumento, tienes que checar los signos, tanto de X como de Y. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que deben de ser cuidadosos, chicos, en cuanto al trabajo con los vectores y su descomposición para la posterior suma. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no quedó clara? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, sale. Entonces, tu trabajo para esta semana es tan simple como resolver esta tarea en forma de examen, ¿sí? Hay que resolverlo. Ya para mañana tendrás el video de la suma de vectores, de los ejemplos que te voy a hacer. Ya lo vas a tener ahí en el canal de YouTube. Lo voy a hacer hoy. En lo que lo subo, ya en la noche debe estar listo. Ya para mañana temprano debe estar también obviamente listo para que tú puedas ver esos ejemplos y puedas resolver los que vienen aquí, ¿sí? Ahora, chicos, todo esto es matemáticas. Todavía no entramos a física, ¿sale? Todo esto es matemáticas que ustedes ya deberían de saber. Entonces, échenle muchas ganas porque además, a la hora de estar trabajando en física, lo vamos a usar todo esto, si no, pues no te lo estaría diciendo. Y hay que saberlo usar, ¿vale? Entonces, ya la próxima semana nos va a tocar entrar ahora sí a física, entramos a cinemática y empezamos a ver ya fenómenos físicos como lo que es la rapidez, la velocidad, qué diferencia hay entre ellas dos, que en realidad vamos a usar nosotros la velocidad, que es un vector, ¿sí? Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme, en qué consiste, y van a hacer ya tarea. Entonces, pues es muy importante que ustedes conozcan ya todo lo que corresponde a lo básico de la parte matemática, que
que les va a servir y ayudar para resolver la parte física, ¿vale? Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo en orden? ¿Sí? Profe, Sí, dígame. le mandé un mensaje aquí a su chat. Es que lo que pasó el viernes, estuve como desde las 9 y algo intentando meterme a lo que vendría siendo la página, pero me decía que los datos estaban incorrectos. De hecho, ahorita también me intenté meter y no me deja. Pues muy, Siento que si porque se le olvidó la contraseña. Ese es muy simple, ¿eh? Se le olvidó la guardé contraseña. los datos, guardé los datos aquí también con lo de Google, y también lo tengo en el celular. No sé por qué en realidad no me deja. Porque no estás metiendo la contraseña correcta. ¿Qué usuario No, estás pues metiendo? me dijo que la página me pidió que emitiera otro usuario y cambiara la contraseña, y fue lo que yo hice. No, no, no. La página no te pide que metas otro usuario. La página solamente te pide que cambies la contraseña. ¿Qué usuario estás metiendo? Pues como yo le puse física al nombre de usuario, pues nuevo se podría decir. No, no, no. Yo le puse física y le puse Su usuario es 2019, el número que le tocó con una E minúscula. Ese es su usuario. Lo único que tienes que cambiar, lo único que cambiaste realmente es la contraseña. Entonces tienes que entrar con 2019, el número que te tocó, E minúscula como usuario y la contraseña que pusiste. Por eso estás dando mal los datos, porque no estás metiendo el usuario correcto. La plataforma no te pide que cambies de usuario, ni que registres un nuevo usuario. Lo único que te pide cuando entraste era que cambiaras la contraseña. Eso es todo. Por eso no puedes entrar. ¿Sale? Entonces, como lo mencioné en algunos de los mensajes de algunos de tus compañeros que me mandaron mensajes, yo no recibo trabajos por correo. Ni recibo, todo lo que recibo lo recibo por plataforma. Así es que todavía tiene tiempo. Éntrele a la plataforma con los datos correctos. Si quieres que te restablezca la contraseña, ¿sí? Recuerda, tu usuario va a ser 2019. ¿Qué número es? ¿Qué número te tocó a ti? ¿2019 qué? Por favor. 2019, permíteme. Sí. 2019, 20. Ok. Ese va a ser tu usuario. No va a cambiar. ¿Vale? Te voy a restablecer la contraseña a eso mismo. 2019-20E. ¿Sí? Te voy a pedir que me mandes mensaje por Messenger para hacerte el restablecimiento, y yo te mando el mensaje cuando ya esté restablecido para que entres y cambies solo la contraseña, ¿vale? Y por favor, cuando entres a las reuniones aquí, ponme apellidos. No nada más me le pongas Brian, porque si no, no sé quién. ¿Me explico? Por favorcillo. Entonces, me mandas un mensaje ahorita en un momentito, ya que acabemos la reunión. Oiga, cámbiame la contraseña, por favor. Ya te la cambio, te la voy a restablecer a eso mismo, 2019-20 E minúscula. Y cuando entres la vas a cambiar solo la contraseña. Y ya vas a poder entrar, ¿vale? Ok, gracias. Ándale pues. ¿Alguna otra pregunta o duda, chamacos? Más o menos a qué hora se va a subir esta reunión a YouTube. Yo creo que por ahí como a las... Espero que como a las 10 de la noche ya esté. Espero que antes, porque tengo que procesarlas todas las reuniones de hoy. Yo calculo que por ahí entre 9 y 10 de la noche ya debe estar en plataforma. Digo, en YouTube, en la lista de reproducción. ¿Sí? Para probar. Sí. ¿No? ¿De qué? Pero chéquenle. Si está antes, pues ya mucho mejor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay nada, pues los escucho el próximo lunes. De todas maneras, estoy al pendiente en el Messenger de cualquier duda que tengan. Pero por favor, primero hagan su chamba. Trabajen en la plataforma, trabajen en el canal de YouTube. Vean todos los materiales que tienen. Y si todavía les queda duda, ahora sí a preguntar. ¿Vale? Entonces, sí, dime. Hablando de la plataforma, salen unos iconos como de un video cuando estoy en la plataforma en lo de los vectores. Ah, ok. Una- Déjame arreglarlo porque sí, es el video, pero algo pasó ahí con el código. Déjame lo checo y te lo soluciono hoy mismo en la tarde. Sí, Gracias, profe. sí, no, de qué. Gracias a ti, porque luego se me olvida. Bueno, chamacos, pues los dejo. Cuídense, échenle muchas ganas. Cualquier duda, ahí estamos al pendiente.
Y bueno, Sale, profe, nos pues vemos. a darle con todo.